los derechos humanos, bueno, la salud de los derechos humanos, la continuación son algunas posturas sostenidas por la doctrina jurídica para Jorge Carpizo, excelente jurista, que existió y que dejó una huella importante. Las garantías sociales protegen al hombre como integrante de un grupo social y le aseguran un mínimo educativo y económico. Las garantías sociales implican un hacer por parte del Estado. En cambio, las garantías individuales representan primordialmente una abstención por parte del propio Estado. A su vez, Jorge Sayeb Elú manifiesta que las garantías sociales serían así aquellas que protegen al hombre en tanto integrante de un grupo social. Por su parte, Diego Valadez, otro excelente jurista de la UNAM, señala que las garantías sociales son disposiciones constitucionales que establecen y regulan los derechos y prerrogativas de los grupos humanos o de la nación en su conjunto conforme a criterios de justicia y bienestar colectivos. La reforma constitucional del artículo primero respecto a la garantía, protección y promoción de los derechos humanos. Los tratados internacionales que los estados firman y ratifican en materia de derechos humanos contienen ciertas obligaciones generales que deben ser cumplidas por sus poderes y autoridades de manera interna y cuyo incumplimiento repercutirá en observación y sanciones internacionales. Pedro Niken, miembro del Consejo Directivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, hace la siguiente reflexión sobre la instauración de dichas obligaciones. Podría decirse que la magnitud del genocidio puso en evidencia que el ejercicio del poder público representa un peligro para la dignidad humana, de modo que su control no debe ser prerrogativa incluyente de las instituciones domésticas, sino que deben constituirse instancias internacionales para su salvaguardia. La puesta en vigor de tratados a través de los cuales las partes se comprometen a cumplir con las obligaciones en ellos proclamados y que también establecen medios internacionales para su tutela son una realidad, tanto en la esfera de las Naciones Unidas como en los sistemas regionales. Esto resulta de la mayor trascendencia para México, ya que a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, el artículo primero de la Constitución señala. El artículo primero constitucional señala, como lo menciono, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Obligación de respeto. La obligación de respetar implica la limitación en el ejercicio del poder estatal con el objeto de evitar que se lleven a cabo actos que vulneren la dignidad de los seres humanos. Esta limitación deriva del respeto a las garantías y prerrogativas que emanan de los atributos inherentes a la naturaleza humana, las cuales son superiores al poder del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC-6-86, indica que la protección de los derechos humanos, en especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que solo puede penetrar limitadamente. Así, la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida en la noción de la restricción, de la restricción al ejercicio del poder estatal. Cuando se habla de limitación o restricción al poder del Estado, estamos hablando de obligaciones negativas, es decir, deben evitarse medidas que estorben o impidan el disfrute de los derechos humanos. Por ejemplo, no detener arbitrariamente o no limitar la libertad de expresión. Obligación de garantía.
La obligación de garantía implica el deber de los estados para tomar las medidas necesarias que permitan a todas las personas el goce pleno y efectivo de los derechos humanos. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la jurisprudencia del caso Velázquez Rodríguez, desde 1988, distinguía que el Estado tiene el deber de organizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Es decir, el Estado como garante de los derechos humanos internacionalmente reconocidos y protegidos está obligado a hacer todo lo conducente para satisfacer y asegurar el goce real de los derechos humanos y al mismo tiempo responder por las violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro de su jurisdicción. La obligación de garantizar, según la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, también comprende la obligación de prevenir, la obligación de investigar y la obligación de sancionar y la obligación de reparar los daños producidos en perjuicio de las personas. La obligación de protección. Todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado, derechos que derivan y en deberes de variado orden y contenido, como los enunciados anteriormente, lo que implica que todas las personas tengan acceso efectivo a los órganos del Estado competentes de carácter jurisdiccional y no jurisdiccional para resolver las reclamaciones y litigios de carácter jurídico que tengan que ver con sus derechos humanos, pero implica también reconocer la competencia internacional y acatar los pronunciamientos de los órganos de supervisión convencionales y extraconvencionales según estén previstos por los mismos tratados de órganos jurídico-políticos como los comités de las Naciones Unidas y judiciales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo porque en las últimas décadas se ha adoptado el mayor número de tratados y declaraciones internacionales relativas a los derechos humanos. En el caso de las convenciones de las que se han reconocido derechos, se han pactado obligaciones y se han establecido medios de protección que en su conjunto han transformado en más de un aspecto del derecho internacional y le han dado nuevas dimensiones como disciplina jurídica, además de los mecanismos orientados a establecer sistemas generales de protección. Han aparecido otros destinos a proteger ciertas categorías de personas en mayor situación de vulnerabilidad: mujeres, niños, trabajadores refugiados, personas con discapacidad o ciertas ofensas singularmente graves contra los derechos humanos como el genocidio, la discriminación racial, el apartheid, la tortura o la trata de personas. También se ha gestado la protección de los llamados derechos colectivos de la humanidad entera como el derecho al desarrollo, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. Obligación de promoción. La Declaración de Viena, en su programa de acción, asegura que los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de todos los seres humanos. Su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos. Las acciones de promoción de los derechos humanos son aquellas tendientes a convertirlos en temas de interés para todas las personas y toda la sociedad, con el fin de fortalecer y fomentar los principios de la democracia, el desarrollo, el respeto de las libertades fundamentales y todos los ámbitos relacionados con los derechos humanos pueden ser tan diversos como se reconozca las necesidades, limitaciones y o prioridades estatales y si quiera lograr una eficaz difusión, cooperación, ayuda para superar el rezago. Uno de los principales medios de promoción es la enseñanza y estudio de los derechos humanos. Sin embargo, no es el único y encontramos otros como propuestas de reforma a las leyes, publicación de material didáctico y bibliográfico sobre el tema, creación de indicadores, campañas de información y sensibilización para un mejor análisis y comprensión y acción de los derechos humanos. Las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales son aquellas que la Constitución Política Mexicana reconoce en su texto para hacer valer los derechos fundamentales, mismos que también se mencionan como de control constitucional jurisdiccional y de control no jurisdiccional. Diferencia entre el sistema de control constitucional jurisdiccional y el no jurisdiccional. Ambos sistemas son protectores de los derechos humanos. Sin embargo, existen algunos aspectos que los distinguen. De control jurisdiccional en México, su defensa se realiza ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación a través de una demanda, elementos probatorios, sentencia y recursos. El de control no jurisdiccional en México, su defensa se realiza ante las comisiones y procuradurías de derechos humanos del país a través de la presentación de una queja.
de control jurisdiccional en México se emite una sentencia cuyo cumplimiento tiene la característica de ser obligatoria para aquel que violentó el derecho o derechos humanos. En su caso de control no jurisdiccional se emite una recomendación que tiene la peculiaridad de no ser vinculatoria, por consiguiente la autoridad o el servidor público responsable puede no aceptarla. En caso de que la sentencia no se acate, es constitutiva de un delito para el infractor en cuestión jurisdiccional. En no jurisdiccional, la recomendación es pública y autónoma, su fuerza es de contenido moral. En la jurisdiccional, durante el procedimiento es indispensable que el quejoso se asista de un abogado. En la no jurisdiccional se requiere el apoyo de un abogado. En la jurisdiccional puede intervenir las figuras del tercero perjudicado y del Ministerio Público de la Federación. En la no jurisdiccional no interviene el Ministerio Público o otro tercero. En la jurisdiccional se conoce a fondo de los asuntos y en la no jurisdiccional no se conoce a fondo del asunto, sino solamente de las violaciones de derechos humanos en que dentro de un procedimiento incurran las autoridades o servidores públicos. Fundamentación de los derechos humanos. Al hablar de fundamentación de los derechos humanos nos referimos al análisis de los principios o instrumentos base que justifican su existencia o razón de ser, la fundamentación naturalista del derecho natural. La premisa es que de los derechos humanos existen con independencia del reconocimiento y su cumplimiento por parte del Estado a través de normas jurídicas es una de las bases de la fundamentación naturalista. Esta corriente de pensamiento, el origen de los derechos, nace de las necesidades básicas de los seres humanos. Por tanto, los derechos, en especial los conocidos como derechos humanos, no dependen del reconocimiento expreso de un Estado, aunque su positivización resulte básica para garantizarlos. Se presume que son de carácter universal, ya que por ser inherentes a la persona humana, subsisten a pesar de las diferentes nacionalidades o condiciones sociales, económicas, religiosas o culturales. Los defensores de la corriente naturalista no se oponen a la positivización, es decir, al reconocimiento de dichos derechos por el Estado a través de leyes, pero defienden la raíz de los derechos y las consideraciones de tipo teleológico que la sustenten como la justicia y la bondad. Por lo tanto, para el justnaturalismo, derecho natural, el derecho positivo será válido siempre y cuando no contradiga el derecho natural. Aseguran que debe primar la justicia antes de que la ley positiva. La doctrina del derecho natural dominó durante los siglos XVII y XVIII y posteriormente surgió con fuerza el positivismo, derecho positivo. El jurista o filósofo jurista Eduardo García Maínez caracterizó a las posiciones naturalistas el acepto de que el derecho vale y consecuentemente obliga no porque lo haya creado algún legislador humano o tenga su origen en cualquiera de las fuentes formales, sino por la bondad o justicia intrínsecas de su contenido. Olero A, dentro de la óptica de las concepciones naturalistas, los derechos humanos son por sí mismos realidades propiamente jurídicas en cuanto a exigencias, facultades o poderes que son naturalmente inherentes a los seres humanos y que en consecuencia tienen una existencia previa a la organización jurídica política de la sociedad. Son realidades jurídicos naturales. Rafael Preciado Hernández. El derecho natural no es el mero sentimiento de justicia ni un código ideal de normas, sino el conjunto de criterios y principios racionales, supremos, evidentes, universales, que prescinden y rigen la organización verdaderamente humana de la vida social, que asigna al derecho su finalidad necesaria de acuerdo con las exigencias ontológicas del hombre y establece las bases de selección de las reglas e instituciones técnicas adecuadas para realizar esta finalidad en un medio social histórico. La fundamentación positivista o del derecho positivo, como consecuencia de la evolución de las ideas, surge en el mundo jurídico el positivismo o derecho positivo, que viene a contradecir de manera tajante el justnaturalismo que imperó por muchas décadas. La fundamentación positivista acepta como derechos humanos solo aquellos reconocidos por el Estado a través de ordenamientos jurídicos. De lo contrario, quedarían como meros deseos, expectativas sociales o consideraciones de tipo teleológico. Así se afirma que solo el derecho positivo es derecho, es decir, aquel creado y aplicado por los órganos competentes. Para los seguidores del derecho positivo, los derechos naturales no son tales debido a que no cuentan con la fuerza coercitiva para hacerlos valer. En este tipo de análisis jurídico, el autor Benito de Castro Cid manifiesta
que dentro de la óptica de las concepciones positivistas, los derechos humanos son constituidos como realidades jurídicas por las propias normas que los proclaman y regulan su ejercicio, no teniendo por lo tanto existencia ni contenido jurídico alguno al margen de esas normas. Jesús Orozco Enríquez indica que lo que el positivismo rechaza, a diferencia del naturalismo, son proposiciones acerca de derechos subjetivos jurídicos que no sean empíricamente verificables sobre la base de normas jurídicas positivas. Mauricio Beuchot señala que los positivistas fundamentan los derechos humanos en ese acto del legislador que es la positivización de los derechos, su establecimiento explícito como tales en un corpus jurídico. Los naturalistas, en cambio, fundamentan los derechos humanos en algo anterior independiente de la positivización. Esto puede ser la naturaleza humana, las necesidades humanas, y así se trata del naturalismo clásico en un orden moral o axiológico superior que da lugar a unos derechos morales y lo que se ha llamado naturalismo nuevo. Actualmente, tanto la postura del derecho positivo como la del derecho natural se encuentran presentes en la doctrina jurídica y tienen fuerza en el pensamiento y en la argumentación de los estudiosos del derecho. La fundamentación historicista, esta corriente, parte del argumento de que los derechos humanos son fruto del devenir histórico del hombre y la sociedad, de los aciertos, los errores y las conquistas que los han forjado a partir de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. La historia nos demuestra la invariable vigencia de los derechos humanos, ya que desde el reconocimiento de los primeros derechos como el de la vida y la libertad, estos siguen vivos con las expectativas sociales y en su positivización. De ahí que podemos reconocer la constancia en su vigencia tanto social como jurídica. En cada etapa de la historia de la humanidad podemos encontrar diversos derechos, pero no siempre los mismos. Estos varían y nacen en respuesta a la evolución de las necesidades individuales y sociales del hombre. De ahí la hipótesis de que los derechos humanos son frutos de las vivencias y necesidades históricas de cada pueblo. Por ende, las diversas generaciones de los derechos humanos que contempla la doctrina jurídica son consecuencia de tal argumentación, pues advierten la necesidad de involucrar cada vez más derechos de distinta índole al concepto de derechos humanos. Las reflexiones que hizo Gaspar Escalona Martínez establece que los derechos humanos son una realidad histórica, algo que surge en el tiempo y que se consolida en diversas etapas del desarrollo y expansión. Los derechos humanos constituyen un concepto histórico que sirve en un momento preciso y arropado por circunstancias y necesidades de ese momento. El autor Miguel Carbonell señala que la historicidad de los derechos significa que los derechos tienen una edad, como lo sostiene Bobbio, es decir, que van surgiendo tal como lo van permitiendo las condiciones sociales e ideológicas. Las reivindicaciones que dan sustento a los derechos no han existido siempre, no hubieran ni podido ser imaginadas en otros tiempos. Sobre esto se podría poner el ejemplo de la esclavitud, que fue una práctica aceptada hasta hace poco menos de 150 años. En un país como Estados Unidos, o de la negación del voto a las mujeres, que no fue reconocido hasta 1971 en un país de clara ascendencia democrática como Suiza. La fundamentación garantista y los neoconstitucionalismos. La corriente garantista parte de una síntesis entre las corrientes positivistas dogmáticas y las aproximaciones historicistas descriptivas. A partir de dichas visiones del derecho y de los derechos en particular, el garantismo postula los derechos fundamentales como la base de un nuevo sistema jurídico fundante del moderno Estado constitucional, modelo que perfila el nacimiento de las contemporáneas democracias constitucionales. El modelo de fundamentación garantista se formula bajo los principios de racionalidad, justicia y legitimidad del Estado, basado en el reconocimiento y efectiva tutela y garantía de los derechos fundamentales. Para el garantismo no basta el avanzado grado de reconocimiento constitucional de amplios catálogos de derechos si estos carecen de medios de tutela efectiva y coercitiva ponibles a los poderes del Estado, trasladando la fundamentación y con esto la legitimación de los derechos de su origen y naturaleza a su tutela y garantía efectiva. Adicionalmente, los modelos garantistas y neoconstitucionales proponen un binomio inseparable, pero en constante tensión, entre el Estado constitucional garante de derechos y el gobierno democrático basado en la soberanía popular.
abogando por democracias sustanciales en la medida en que las constituciones acotan el contenido de las decisiones políticas, oponiendo los derechos de los individuos sobre los excesos de las mayorías y garantizando esto a través de un férreo sistema de control constitucional y la protección de los derechos humanos que tengan la última palabra en la interpretación de la propia Constitución. Por lo tanto, se perfila los derechos humanos como precondición necesaria para el desarrollo de un régimen democrático y la democracia como la mejor forma de gobierno para garantizar estos derechos. Luigi Ferragoli es el más acabado teórico del garantismo, primero en derecho penal para posteriormente desarrollarlo como una teoría general del derecho. Para Ferragoli, los derechos entendidos como la ley del más débil pueden ser tomados como punto de partida para formular un sistema jurídico y político que defiende la dignidad del individuo frente al Estado y frente a todo el cuerpo social. Entiende los derechos como las normas que recubren los puntos de inflexión social, fuentes de la violencia social tanto del Estado sobre los individuos como de los fuertes contra los débiles, de las minorías desviadas delincuentes contra las mayorías de los no desviados, del derecho penal sobre las minorías desviadas, y que después desemboca en las diferentes formas de venganza privada de criminalidad o los casos más radicales de los conflictos armados. Es por ello que para los neoconstitucionalistas y garantistas de esta cepa el binomio de derechos humanos, paz es igual y más importante en su justificación y legitimidad que el binomio derechos humanos y democracia. Por lo cual también, o sea, conlleva a que se puedan dar los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano y por medio del cual también es, es un excelente tema el que les platico. Las herramientas jurídicas de las que se dispone para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos han atravesado una serie de movimientos sociales en aras de dejar plasmado en la legislación nacional vigente el vehículo para la defensa y protección de estos derechos. Ante ello se hace necesario adentrarnos en el conocimiento del contenido de dicha legislación. La aparición y desarrollo de los derechos humanos en México, los textos jurídicos fundamentales, la Constitución de 1917, los derechos fundamentales, derecho de igualdad, derecho de seguridad social, jurídica, derechos políticos, derechos de libertad, derechos sociales, derechos de propiedad, mecanismo de suspensión de garantías, reforma al artículo 29 constitucional, limitaciones y derechos insuspendibles por la Constitución y tratados internacionales. Evolución de los derechos humanos en México. La Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución de Cádiz de 1812 se juró y promulgó en España el 19 de marzo de 1812 y en la Nueva España el 30 de septiembre de ese mismo año. Aunque esta adolece de una declaración solemne de derechos, en sus diferentes capítulos se da el reconocimiento de ciertos derechos pertenecientes a la persona, como la igualdad, la libertad, la seguridad jurídica, la propiedad, derechos políticos y en materia educativa. Desde hace muchísimo tiempo han estado presentes los derechos humanos, pero más, como repito, a partir de la Segunda Guerra Mundial se han visto más desarrollados y más difundidos los derechos humanos, y en lo cual debemos participar todos para que sean efectivos los derechos humanos, sociedad, sector gobierno, empresas y todo el mundo. En la Constitución de 1814, en el medio de la Guerra de Independencia en 1812, se inició un proyecto denominado Elementos Constitucionales y en 1813 se publicó el documento Los Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, que sirvieron como fundamento para la Constitución de 1814, también conocida como Constitución de Apatzingán, y oficialmente titulada Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que fue finalmente promulgada el 22 de octubre de ese año. La Constitución de 1814 reconoce ciertos derechos como igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad, derechos políticos en materia educativa y en materia de trabajo. La Constitución de 1824 es una constitución que tomó como modelo de la Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Estados Unidos de América de 1787. Esta constitución no contenía un catálogo de derechos humanos, ya que se consideró que los mismos se determinarían mediante leyes sabias y justas que respondían a los estados de la federación. Dictar, no obstante, podemos encontrar el reconocimiento de ciertos derechos en algunos de sus artículos: libertad, seguridad jurídica, propiedad, derechos políticos y materia de derechos de autor.
La Constitución o leyes constitucionales de 1836, al llegar al poder, Antonio López de Santana se declaró a favor del Partido Conservador, deroga la legislación anterior con tintes liberales y termina adoptando una estructura republicana pero centralista, cuyas bases se concretan en las 7 leyes constitucionales de 1836. En relación a derechos fundamentales instituidos en este documento se encuentran los de nacionalidad, igualdad, libertad y propiedad, seguridad jurídica y derechos políticos. Cabe señalar que aún se habla de derechos naturales, haciendo referencia a los derechos del hombre y también a las obligaciones de todos los ciudadanos. El ciudadano se mantiene a la religión católica como oficial, reconocida así desde las constituciones de Apatzingán y de 1824. En 1843 se reformaron las leyes constitucionales para quedar como bases orgánicas del Estado mexicano de 1843, conteniendo también el reconocimiento de algunos derechos, manteniendo el corte centralista y la religión católica como la del Estado. El Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, el Congreso mexicano se reúne durante la intervención norteamericana y declara la vigencia de la Constitución de 1824 de matiz federalista, adicionando el Acta Constitutiva y de Reforma del 21 de mayo de 1847, cuya autoría se la concede a Mariano Otero. En esta acta constitutiva encontramos los siguientes derechos: igualdad, libertad, seguridad jurídica, propiedad y derechos políticos. Una de las mayores atribuciones de esta acta de reforma es la referente al nacimiento del juicio de amparo mexicano en términos federales, puesto que desde 1841 se había establecido en el estado de Yucatán. A partir de que el concepto del juicio de amparo tardó en madurar y ser reglamentado, se sentaron las bases de dicha acta, cuyo alcance fue fundamental para la defensa de garantías individuales en nuestro país, cuya reciente reforma del 6 de junio de 2011 abre una nueva etapa para la defensa jurisdiccional de los derechos humanos, en el 2011. La Constitución de 1857, como presidente sustituto Ignacio Comonfort firma el 5 de febrero de 1857 la nueva Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que en su sección primera, con el título de los Derechos del Hombre, se reconocen las garantías de libertad de expresión, la de libertad de asamblea y la deportación de armas. Asimismo, se reafirmó la abolición de la esclavitud y eliminó la prisión por deuda civil, las formas de castigo por tormento, incluyendo la pena de muerte, prohibió los títulos de nobleza y se instaura el principio de legalidad y de retroactividad en materia de amparo. Se refiere en general de actos de autoridad, se comienza a hablar de derechos en el trabajo y la educación, pero aún quedan algunos temas sin tocar, por ejemplo, el religioso y los derechos de la mujer. En la actual Constitución de 1917, en el periodo comprendido entre 1877 y 1911, Porfirio Díaz concentró las atribuciones del Congreso y del órgano judicial, situación que, entre otras causas, condujo a la Revolución Mexicana de 1910, liberada por Francisco I. Madero tras los asesinatos de Madero y su vicepresidente Pino Suárez. En 1913 se produce el levantamiento conocido como la Revolución Constitucionalista, encabezada por Venustiano Carranza. Al triunfo de esta se convocó un congreso de 1916, pero por lo que se había concebido como una reforma de la Constitución de 1857 dio origen a la promulgación de la Constitución de 1917, que, a pesar de que textualmente indica ser una reforma a la de 1857, es un hecho que el proyecto que acuñó Carranza fue modificado, y aunque no se tocaron los principios básicos como soberanía popular, división de poderes y derechos individuales, se incluyeron ideas revolucionarias que dieron paso a garantías sociales y a la creación de instituciones que brindan beneficios para los mexicanos hasta nuestro país. Los derechos fundamentales en México. Los derechos fundamentales se encuentran establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor y se encuentran complementados a partir de la Reforma Constitucional del 2011 por aquellos reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano es parte. Como hemos comentado desde pláticas anteriores, hemos demostrado no solo la evolución histórica de la sociedad, sino también la lucha específica del pueblo mexicano por el reconocimiento de su libertad y el esfuerzo para alcanzar mayores estándares internacionales de reconocimiento y respeto a los derechos humanos. Y esta información jurídica realmente importante que debemos tener en cuenta todos. En la Constitución los derechos fundamentales están previstos principalmente, pero no únicamente, en el capítulo 1 llamado los derechos humanos y sus garantías.
los identificaremos según se trate de derechos de igualdad, libertad, seguridad jurídica, política de propiedad y sociales. Derecho de igualdad, según la definición de Jesús Orozco Enríquez y Juan Carlos Silva Daya, los derechos o garantías de igualdad establecen el goce y disfrute de los derechos y libertades previstos en el orden jurídico mexicano para toda persona, por igual, sin distinción alguna de este concepto. Podemos distinguir la ausencia de discriminación, esclavitud de títulos nobiliarios, entre otros. El derecho de libertad, para Miguel Carbonell, los derechos de libertad son en términos de derechos fundamentales aquellos que generan ámbitos de inmunidad en favor de los individuos y que no pueden ser traspasados por el Estado. Es decir, se constituyen como límites negativos para el poder público, obligándolos a no interferir tratándose de conductas amparadas por estos derechos. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, los derechos de libertad más importantes son libertad de trabajo, profesión, industria, comercio. Significa que las personas podrán elegir la labor que mejor les convenga siempre y cuando sea lícita. Prohibición de trabajos forzosos y derecho a la justa retribución, nulidad de los convenios atentatorios contra la libertad personal, posesión de armas en el domicilio para la seguridad ilegítima. Todas las personas podrán tener en su domicilio para su seguridad y defensa algún tipo de arma, siempre y cuando ésta sea de las permitidas por la ley y exista previa autorización de la autoridad correspondiente. La libertad de tránsito y de residencia. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconductos y otros requisitos semejantes. Muy importante en general todos los derechos y garantías que otorga en todas las materias, sobre todo también en derechos humanos. Otro ejemplo es, es aquel de los muy importantes que siempre se ha sido, los derechos políticos. Son las facultades y prerrogativas conferidas de manera exclusiva a los ciudadanos mexicanos para participar en la vida política del país, con lo que se crea un nexo entre el ciudadano y el Estado, así como entre gobernantes y gobernados. Los derechos políticos que prevé nuestra Carta Magna son derecho a la ciudadanía mexicana, derecho a votar y ser votado para ocupar cargos de elección popular, lo cual siempre es bueno que un organismo sea autónomo, sea autónomo en sus funciones de elección y cómputo de los votos. Perdón, lo cual no es bueno, o sea, lo que no es bueno que un organismo como el Instituto Electoral quieren que pertenezca a la Secretaría de Gobernación, lo cual no sería totalmente autónomo y nada más sería un esfuerzo, el que nada más fue un esfuerzo tonto, que realmente los ciudadanos fuéramos a votar si perteneciera a la Secretaría de Gobernación, lo cual ya pasó en secciones anteriores, como en secciones de Carlos Salinas ya perteneció un instituto electoral o organismo electoral en precisamente la época de Salinas, lo cual no fue conveniente porque se hacían siempre fraudes y lo cual quieren que a lo mejor pase otra vez, pero bueno, es mi deducción y es análisis, pero también sobre todo lo que yo pienso es que es mejor que sí sea autónomo, nada más que con comités de vigilancia más bien, o sea, comités de vigilancia de 3 órdenes de gobierno y que el sector privado correspondiente también con el Consejo Coordinador Empresarial, sector empresarial, también tengan sectores que también tomen oídos oídos y ojos y vista y también participen en la mejor de los mejores trabajos que hagan que hagan las autoridades también electorales, no porque el sector privado deba de juzgar, sino que más bien para que sean también observadores de calidad del trabajo de las autoridades, por ejemplo, principalmente en un órgano electoral o en otros que también convenga, como para que así también se dé parte a las personas y cuando hay observadores electorales que realmente no pertenezca a un órgano de gobierno o una secretaría de gobierno, sino que realmente que tenga su autonomía y que mediante los que también hasta en el consejo principal del INE, entonces sí, no nada más ahí los partidos políticos, sino también
los demás sectores del gobierno, o también se hagan escuchar también representantes de trabajadores o sea, del pueblo, de organizaciones y del mismo gobierno federal o estatal. En fin, pueden haber muchas reestructuras que se pueden dar para un mejor para la mejora del país y la mejora también de lo que debe de ser. No echar culpas que si un organismo no vale, y eso es lo que yo he visto en las noticias, pero también menciono. Pero para mí eso es mejor. Organismos que sí deben de estar siempre, constantemente, que sí sean autónomos. Sí debe haber autonomía en organismos que sean totalmente este, estratégicos para la nación. Derecho a la ciudadanía mexicana, derecho a ser votado y ocupar cargos de elección popular, derecho a ser nombrado para desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión en el servicio público, derecho a asociarse libre, individual y pacíficamente para participar en asuntos políticos, derecho a ejercer la libertad de reunión y el derecho de petición en materia política, derecho a impugnar los actos y resoluciones electorales que les afecten y no se ajusten a la Constitución o a la ley, derecho a defender la República y sus instituciones, derecho a gozar de elecciones libres, auténticas y periódicas, frase excelente, derecho a gozar de elecciones libres, libres que realmente es un derecho fundamental de un derecho humano ir a votar, pero también sobre todo es un derecho humano colectivo que tengamos un organismo totalmente autónomo y que precisamente nada más lo que se debe de hacer es reestructurar desde la ley si es que sí es necesario, pero en sí no necesita una reestructura, realmente hasta el contrario, están trabajando de forma autónoma y que ojalá así sea y que nadie les vaya a coartar o cooptar y que hagan eso y que sobre todo que no les disminuyan el salario a muchos organismos o sectores, porque precisamente la tentación más de la tal vez caer en actos de corrupción. Más bien al contrario, que se les aumente el salario, pero con la consigna de que no tengan la tentación de llegar a actos de corrupción. Derecho a gozar de elecciones libres, auténticas y periódicas y constantemente, como están haciendo, o en dado caso de que sean o cada año o algo, pero siempre y cuando que sí vaya relacionado a lo que realmente necesita el país. Consultas populares que valga la pena, que necesite el país, lo que se pueda mejorar, lo que realmente que a lo mejor se le vaya a la autoridad, que pregunten a la ciudadanía, no preguntar cosas que no, que aburren, que no se cumplan y que sobre todo que valga la pena. ¿Quieres más universidades cerca de tu casa? ¿Quieres más policías cerca de tu casa? ¿Quieres mejor economía? ¿Quieres no sé, hasta quieres que vengan más automotrices, empresas automotrices al país, de diferentes puntos del mundo, también, no sé, muchas cosas. Los derechos de propiedad se refieren a las formas de posesión de la tierra y de manera específica a la propiedad originaria de la nación, propiedad privada como función social y sujeta al interés público, clases de propiedad agraria, comunal, ejidal y pequeña propiedad, y provisión de los latifundios y límites de la pequeña propiedad. Por, por lo cual también que también haya oportunidad de derecho a la educación, derecho a recibir educación, obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, carácter laico de la educación que parte del Estado, carácter gratuito de la educación que parte del Estado, fines y criterios que deben orientar a la educación, derecho de las particulares a impartir educación y autonomía de las universidades públicas. Bueno, pues en las universidades públicas y también en el trabajo, el derecho al trabajo, de hecho un trabajo digno y socialmente útil, así como la gratuidad por los servicios de colocación, jornada máxima de trabajo y mayor remuneración en caso de trabajo extraordinario, de descanso semanal, salario mínimo remunerado y medidas protectoras del salario, participación en las utilidades de las empresas, medidas de previsión social, capacitación o adiestramiento para el trabajo, derecho a una indemnización o la reinstalación en el trabajo en caso de ser despedido por el patrón sin causa y renunciabilidad de los derechos de los trabajadores, derechos laborales especiales para los menores de edad y derechos laborales especiales para las madres trabajadoras, derechos de los trabajadores mexicanos que van al extranjero y derechos laborales de carácter colectivo, administración de la justicia laboral. Bueno, por mi parte es todo y que sobre todo, o sea, tengan muy excelente
descanso en este feliz domingo. Y por mi parte seguiré haciendo, difundiendo y haciendo y actuando y haciendo y difundiendo la cultura jurídica, que la cual es muy apasionante y en la cual que pueda apoyar y ayudar a muchas personas. Gracias y hasta luego.